Sí, aviso que estoy grabando. Si alguien se opone, me dice y no grabo. Sí, cierto que tenía que preguntar. Eh, Antes de avanzar hacia el normalismo, nos quedó la ley pendiente, la ley Laínez, que está trabajada en Arati Mariño, capítulo 7, si no recuerdo mal, y no me acuerdo si les compartí todavía el de Yani Basanta, algo tienen ahí, pero Arati Mariño es más Sí, completo. sí. ¿Sí? Ah, bien. Lani y la Santa sí tenemos ese artículo. No me acordaba si les había compartido o no, si les había subido. Bueno, vamos a la ley Laínez rápidamente, así ya pasamos al normalismo, que todos los años lo vemos a las corridas. ¿Qué podemos decir de esa famosa ley Laínez? Bueno, esta ley, también conocida como la 4874, dice que prevé el mantenimiento de las escuelas primarias nacionales en territorios provinciales, pero con un ítem en aquellas provincias que lo soliciten. ¿Por qué? Porque decía que no querían afectar las autonomías provinciales, ¿sí? Que seguían cumpliendo lo que antes habíamos visto en el artículo 5, que decía que las provincias tenían que asegurar los servicios educacionales. ¿Cómo surge esta ley? Esta ley surge para erradicar el analfabetismo en la población. Y para impedir la inmigración a la capital. Y todavía no era ese un problema, le digo, el problema de la migración interna va a ser posterior, porque migrar a la capital se podría migrar quizá para estudiar estudios superiores, digamos, pero el problema era que las provincias no tenían recursos suficientes para crear escuelas, sobre todo ¿en qué sector? Porque esta ley tiene un origen, eh, En perdón, las zonas rurales, en las así es, zonas alejadas, en las zonas rurales donde no llegaban las provincias a edificar o a construir escuelas. perfecto. ¿Se acuerdan más o menos en qué año se sanciona esta ley? Aproximadamente. En el 71. No, acuérdense que estamos en el periodo oligárquico liberal o la República Conservadora, la República Liberal. 1905, profe. Bueno, perfecto. 1905, presidencia de Manuel Quintana. ¿Por qué la fecha? No importa si se olvida la fecha, pero sí lo siguiente, es que ya se había sancionado una ley 1420, ya hacía varios años, 1884. Y sin embargo, y esta ley, si bien acuérdense que regulaba la escuela de la capital federal de los territorios, los territorios nacionales, esos que no eran provincia y pertenecían a la nación, y además las escuelas anexas a las escuelas normales que funcionaban en las provincias, sin embargo, ya muchas provincias habían copiado estos principios, de que la educación era gratuita, obligatoria. Pero ¿qué sucedía? No todos los niños iban a educarse, había gran alto índice de analfabetismo. ¿Por qué? Porque no había escuelas. No es porque no quería, o sea, había resistencia en unos casos, sí, pero no había escuelas suficientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las provincias eran muy pobres. Entonces no tenían posibilidad de dar cumplimiento a la gratuidad. Acuérdense, obligatoriedad y gratuidad van de la mano. Entonces, ¿qué hace con la ley? ¿Qué se pretende hacer? Se Solucionar crean esto. nuevas escuelas, pero no es así, ¿no? Porque después lo denuncian y dice que él crea escuelas, pero en sectores urbanos, entonces ahí ya hay como una competencia, lo toman. Bien, ese es el análisis el análisis que hace Yani y Basanta, que son dos mujeres, ¿no? Yani y Basanta. Bien, ellas nos cuentan ese otro trasfondo de que se usó para cuestiones electorales, como se hace, ¿no? Cada vez que había una elección hago obras o algo para hacer visible y ganar votos, digamos, ¿no? Entonces hubo un uso clientelar. No obstante, sí ayudó muchísimo. Estas escuelas ayudaron muchísimo porque tampoco eran suficientes en las capitales, ¿sí? Entonces está muy bien todo el análisis que hizo María, muy bien, muy completo, ¿sí? Y muy bien Raquel por lo que agregó. Entonces, ¿qué relación? Yo por ahí pregunto en un final, ¿qué relación hay entre Ley 1420 y Laínez? ¿Hay relación? ¿No hay relación? Yo creo que sí, en el sentido de que la ley de Lainez surge después, pero surge como un complemento o como que
como un complemento, diría yo, de la ley 1420, porque tiene mayor alcance, porque antes la ley 1420, si bien era gratuita, se encargaba de no sé si era de los colegios nacionales y después de las escuelas normales. No tenía mucho alcance. Creo que eso es, no sé. Bien, muy bien el análisis, lo que sí voy a tener que hacer esta observación para que no se queden con la confusión. La ley 1420 solo regula las escuelas elementales. Hoy llamaríamos primarias. El Colegio Nacional era, hoy llamaríamos secundarios, preparatorios, ¿no? Entonces regula las escuelas elementales de los territorios nacionales y de la capital federal, ¿no? Que en todo caso escuelas elementales nacionales, ahí sí, ¿bien? Y las escuelas, ya vamos a las normales, van a ver a qué son esas anexas de las que hablamos. Entonces está muy bien, esta ley Lainez va a regular escuelas de las provincias. Pero ojo, las escuelas nacionales, porque las escuelas Lainez pasan a ser escuelas nacionales que funcionan en territorios provinciales. Las escuelas Lainez siguieron siendo nacionales hasta la década del 70, del siglo XX. O sea que en las provincias habían escuelas primarias provinciales y escuelas primarias nacionales, hasta la década del 70 del siglo XX. ¿Sí? Y esto generó, lo que dijo Raquel, conflictos, porque había escuelas Lainez, si hacemos recorrido por Salta capital, muchas de esas escuelas hermosas, esos edificios así muy antiquísimos, bellísimos, eran escuelas Lainez. No todas, pero muchas de ellas. Entonces, ¿qué pasaba? Había desigualdad, porque tenían mayores fondos, los docentes eran nombrados por nación, mientras que las otras escuelas eran provinciales, con fondos provinciales. Y había una competencia ahí también de sueldos. Por ejemplo, dice que la Lainez pagaba los sueldos eran mayores, entonces, ¿qué hacían? Todas las maestras querían trabajar para las escuelas Lainez. Entonces había poca maestra para la escuela pública. Claro, Ese era el tema. Uno de los problemas. Pero lo que no quita que generó gran avance en alfabetización, porque no eran suficientes las escuelas, ni siquiera en las ciudades, ¿no? Entonces, aparte es más largo de contar, no me acuerdo si está en Arate Mariño, pero esta ley que decía que se iban a crear escuelas Lainez en las provincias, parecido a la ley de subvención, en las provincias que inviertan, ¿sí? Así que bueno, vamos ahora entonces al normalismo. Yo no les di consignas de lectura, no llegué a hacerlo. Hoy traje una serie de consignas que después se las voy a subir para que orienten las lecturas. No es que no lo puedan hacer, pero por ahí, para que sepan más o menos por dónde van las preguntas después, ¿sí? de los parciales y los finales. Vamos al normalismo. Profe, esas preguntas sobre el normalismo todavía no las subió, ¿no? No, no la subí. La iba a subir hoy Bien, y no llegué. bien, bien. Acá, empezamos con el texto así rápidamente. Si quieren, yo les pongo todas las preguntas, si quieren, bueno, no sé si las van a poder leer. Vamos con alguna de ellas. ¿Por qué se funda en Paraná la primera escuela normal impulsada por Sarmiento? Pues ya existían escuelas de formación de maestros, ¿verdad? Pero este proyecto de normalismo sarmientino, digamos, se funda en Paraná. ¿Por qué? Se funda, yo creo que leí que se funda en Paraná, porque si bien era un lugar alejado, y él quería que el que estudie y sea maestro, que como que, o sea, se dedique al magisterio, y no a otro estudio, ni a otro trabajo de tipo lucrativo, o algo así. Y además es porque antes era ahí la casa de gobierno de la Confederación Argentina. Creo que Perfecto. por eso. Bien, muy bien, muy bien. Y acuérdense que ni si comparamos, ¿no? Con el proyecto mitrista, Mitre funda el Colegio Nacional, el primer Colegio Nacional, ¿dónde lo funda? En Córdoba. ¿No? Mitre, porteño, centralista, liberal, Buenos Aires. en Buenos Aires. Soy. ¿Sí? Y después en el interior son varios los colegios, pero dependen del Nacional de Buenos Aires, incluso por los contenidos. Bueno. Algo parecido a Sarmiento, porque la normal del Paraná va a ser como la rectora, la institución referente que regula las otras, por lo menos el contenido, el currículum, el modelo, se irradia al resto del país. ¿Sí? Las escuelas normales, la del Paraná y el resto de las escuelas normales que se empiezan a fundar son nacionales.
¿sí? Así como los colegios nacionales eran nacionales, o sea, se llamaban nacionales, pero pertenecían y estaban regulados por el Estado Nacional. Las normales todas, por más que funcionaran en territorio de las provincias, eran nacionales. Había escuelas normales provinciales, después van a ver, ¿sí? Pero las que siguen el modelo paranaense eran nacionales. ¿Qué quiere decir? Que Nación las financiaba, las regulaba, las controlaba, etcétera, etcétera. ¿Qué eran las escuelas? Y está muy bien lo que agregó María, ¿no? María creo que fue, de que la crea en Paraná porque era la antigua casa de gobierno de la Confederación, y es un gesto de Sarmiento que ya está acercándose a algunos sectores. Era un liberal Sarmiento, ¿no? Y se está acercando, bueno, es difícil clasificarlo, pero se estaba acercando. De hecho, había hecho las paces con Urquiza, lo había visitado cuando Urquiza era gobernador, ¿sí? Entonces, por algo la funda allí. Escuelas de aplicación. ¿Qué eran las escuelas de aplicación? Estaban construidas al lado de la escuela normal y eran para que los estudiantes de magisterio lleven a cabo sus prácticas, donde era escuela que se incluía a niños y niñas. Algo así leí. Sí, así era. O sea, eran primarias, ¿sí? Y después en algunos lugares van a ver kindergarten más adelante, pero primarias, ¿sí? Donde, bien, ellas iban haciendo sus prácticas. En la escuela normal de Salta, que ya les voy a mostrar alguna foto, lamentablemente yo tengo un Power con fotos de acá de Salta y no los encontré en este momento. Tengo que revisar mi memoria externa para encontrar, ¿sí? Pero según datos que yo tengo, la escuela en la normal había una escuela de aplicación donde iban niñas. Y va a haber la primera escuela Urquiza, no funciona. ¿Conocen la escuela Urquiza, verdad? En la... ¿Qué calle es? ¿Subiría? En la Güemes y Subiría. Güemes y Subiría, gracias. Ahí. Esa no es la primera escuela Urquiza, ese no es el edificio original. La primera escuela Urquiza funcionaba en la Balcarce. Balcarce, entre Güemes y Santiago del Estero. Ahí funcionaba. Según datos que yo obtuve alguna vez visitando la escuela Urquiza, hablando con una maestra para un proyecto que había, ahí funcionaba la escuela Urquiza de varones, ¿sí? Entonces, que en principio era de varones, después va a ser mixta, y las maestras de las escuelas normal, eso lo leí en una memoria de una maestra normal de nuestra escuela, de aquella época. Ella escribe como una especie de memorias. Ahí cuenta que en el recreo se iban corriendo hasta esa escuela, que está ahí más o menos frente a donde la policía central, ¿no? Al costado, digamos. Se iban corriendo porque ahí hacían sus prácticas de aplicación con los varones, ¿no? De esa escuela primaria, digamos. Pero en la propia escuela normal había una escuela anexa, donde iban niñas a estudiar la escuela primaria y hacían sus prácticas. Bueno, esas son las famosas escuelas de aplicación, ¿sí? Que formaron, entonces eran escuelas primarias que pertenecían a las normales, por eso eran nacionales también, y funcionaban en los territorios provinciales, y son anteriores a las escuelas laines incluso estas escuelas. Bueno, ¿cuál era la composición social de los estudiantes del normalismo? ¿Quiénes asistían a estudiar a las escuelas normales? ¿Para qué? ¿Qué títulos le daba? ¿Cuál era la salida laboral? Creo que hacía referencia que eran estudiantes de interior, incluso se les daba beca, ¿sí? Para que decidan ser maestros y para que ingresen ahí a lo que era la escuela normal. Y Bueno, también se pone una serie de requisitos, ¿no? a ver, Se habla de moral intachable, de buena salud, de aprobar un examen, que en ese examen tomaban, creo que hace rato habían mencionado esas materias de aritmética, tomaban, no sé si es de literatura, pero eran geografía también, o sea, eran 4. Y ahora solamente toman el examen de 2 materias. Justo me hacía relaciones y me acordaba de eso. bien, pero ahora fíjese, en el examen es por el cupo, ¿no? En ese momento, ahora porque no hay cupo, en ese momento era una exigencia de, a ver cómo decirlo, de rigurosidad académica, porque el estudiante de una escuela para maestros tenía que tener una formación profesionalizante, digamos, ¿no? Entonces yo digo, ustedes se quejan de que las hacen estudiar y leer y leer y leer, pero era sumamente estricta la formación del normalismo, ¿no? Porque se estaban formando los funcionarios del Estado, ¿no? Con una misión muy importante. Entonces está muy bien, moral intachable, buena conducta, esos exámenes exhaustivos.
exámenes físicos, ¿no? Es algo que, bueno, hoy se repudia, digamos, porque en ese momento había selección, y eso lo he escuchado de egresados de la normal que ya son jubilados, que ellos cuentan que en la normal se le hacían esos exámenes que eran selectivos, ¿no? Bueno, composición no solo del interior, también eran de las ciudades, del interior de las provincias. ¿De qué origen social? Según nos cuenta Arati Mariño. Ya nos dijo la compañera, algunos sí eran humildes, por eso había un sistema de becas, ¿sí? En principio, porque ese sistema de becas funcionó un tiempo, y avanzado el siglo XIX se limitó, y ahí se ve la mirada conservadora de este periodo, porque muchos sectores de la clase dirigente se dieron cuenta que con esas becas accedían jóvenes que usaban la beca para estudiar en la escuela normal y después para ingresar a la universidad. Entonces se limitó, eso lo cuenta Juan Carlos Tedesco en un libro, en un capítulo que trabaja esto. ¿Sí? Pero más cosas le dice ahí Arati Mariño de quienes iban a estas escuelas. ¿Eran varones? ¿Mujeres? ¿Varones, mujeres, qué eran? Primero creo que eran varones, después eran mujeres. O primero mujeres, después varones. Yo lo leí, pero no me acuerdo ahora bien de quién. Las escuelas normales en la escuela normal de Paraná en principio era mixta, pero los que terminan estudiando eran varones, hasta que después van a ingresar mujeres. Pero era mixta la normal del Paraná. Ahí les dice, Concepción del Uruguay sí era para varones. Era para mujeres, perdón, solamente. ¿Sí? Pero muchas escuelas normales eran mixtas. Muchos tienen el imaginario de que las escuelas normales eran para mujeres. ¿Por qué? Porque con el tiempo las escuelas normales se terminaron feminizando. O sea, terminaron siendo casi exclusivamente de mujeres con el tiempo. Hoy no, hoy cambió, ¿no? Pero cuando nuestros padres eran chicos, la mayoría de los maestros eran maestras, digamos. ¿Sí? Se terminó feminizando. ¿Por qué? Porque la paga era poca, no había buena retribución. Muchos hombres usaban el título para ir a la universidad. ¿Sí? Entonces se terminó feminizando. Se cortaron las becas por eso mismo. ¿Sí? Hay escuelas normales que sí nacieron como de señoritas, ¿no? Como la de la provincia de Salta, que después se hizo mixta, ¿sí? Ya al poco tiempo, pero nació como de señoritas. ¿Sí? Bueno, pero tienen muchísimo para decir. Ahí les dice, los colegios nacionales, ¿quién iban a los colegios nacionales? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes iban a los colegios nacionales? ¿Qué sector de la La sociedad? clase dirigente, la Los clase hijos, dirigente. bien, los hijos de las clases dirigentes para que sigan siendo clases dirigentes, y quizá alguno que otro con alguna beca y que no era de esa condición social, pero la mayoría eran hijos de clase dirigente y del interior de clase dirigente también. En la escuela normal no era así. Sí había niñas, hijas de sectores acomodados. Yo no les voy a repetir porque eso lo tienen ahí para leer, ¿no? Pero ahí le va dando, ¿no?, datos, que era una forma de ingreso a la vida pública, de hacer un trabajo en la vida pública y no estar en el hogar, decente. Le da más datos. Algunos sectores económicos venido a menos, bien pasar venido a menos, entonces era también un trabajo estable, con retribución, bien visto socialmente a pesar de la baja paga y todo, ¿sí? Bueno, ustedes tienen para leer, yo no les voy a contar todo, digamos, ¿no? Yo les cuento cosas que quizás no están en esos textos porque tomo de muchos materiales diferentes y no le puedo poner todo porque me linchan, ¿no? Profe, fue en ese momento de que había surgido las escuelas de experiencia normalista en Estados Unidos, en ese momento cuando Sarmiento trae las 65 maestras, y él, la que se conocen como las 65 valientes. Sí, a esas 65 valientes, digamos, que dicen que fueron 65,
El proyecto lo inicia Sarmiento incluso antes de fundar la Escuela Normal de Paraná, porque no había maestros con título y formados para enseñar, ¿sí? Después algunas de estas maestras enseñan en esa Escuela Normal del Paraná, y algunas van directamente como directoras, como maestras al interior. Pero estas escuelas normales forman maestros locales, ¿se entiende? De acá, que están formados acá. Siguen viniendo maestros normales porque son pocos los egresados. Cuando ustedes leen ahí, dicen, a ver, la primera camada de egresados se egresaron 2, de tal camada tantos, ¿sí? No eran tantos los egresados normales, entonces pasó tiempo hasta que haya muchos maestros normales. Así que sí, hasta incluso hasta durante la presidencia de Roca, siguen viniendo parte de las 65 valientes porque hay financiamiento para traerlas, ¿sí? Profe, y entonces con la ley esa de que los extranjeros no podían ejercer como maestros. Esa ley era durante Rosas, en la provincia de Buenos Aires. No, acá en La la ley ley que- 1421. No, bueno, ¿qué es lo que dice? No, pero no es solo, no es prohíbe a los extranjeros. ¿Qué es lo que está prohibiendo? Que ejerzan la función magisterial personas que no tienen título. Entonces, el extranjero puede ejercer, pero primero tiene que acreditar la idoneidad y el título. Entonces se le exige eso, ¿sí? Porque es verdad, había muchos maestros, y de hecho siguieron habiendo maestros extranjeros, no solo estas maestras normales, porque no había suficientes docentes. Bueno, acá un libro que yo tengo de Lucía Leonetti, ella cuenta que además también había quejas del director de la Normal del Paraná y de otros directores, porque después van a haber egresados de escuelas normales que tienen títulos, pero hay muchos otros docentes que ingresan que no tienen títulos, siguen ingresando docentes sin título, eso sí. Bueno, a leer, ¿no? Porque está faltando ahí bastante cosas que no dijimos ahora, ¿no? Bueno, Profe, estas preguntas, ¿es del texto de Arate Mariño capítulo 7? sí, esta la hice en función del capítulo. Y la hice bien, casi en orden, así muy, salvo las últimas. ¿Sí? Bueno. Sí. Ya después hay una que está ahí que después le voy a hacer. Profe, y después también que habían pasado 3 directores por las escuelas normales. Uno creo Bien, que era un estadounidense, después había uno que era un español, que se llamaba José Torres, bien. donde él veía el tema de la educación, que para él educación ponía mucho énfasis en la moral, en moralizar, ¿sí? Entonces dice que después ya en 1886 se divide ya la modalidad de la escuela normal, y si bien antes, primero preparaba maestros y después ya entra a preparar lo que son los profesionales a nivel superior, pero ya recién en 1886. Más que nivel superior, porque ojo con eso, el nivel superior, como hoy lo conocemos, lo que existía era la universidad. Lo que preparaban eran profesores para el secundario. ¿Sí? Acá en Salta también, ¿sí? Profesores. Entonces, no solo maestras, sino profesores, directivos, supervisores. O sea, las personas que iban a ejercer esos cargos se preparaban en una carrera, ¿sí? Porque no era una maestra no podía ejercer en un secundario, digamos, ¿sí? Entonces se empiezan a preparar como profesores. Acá Salta fue así también. Se hacía unos años para ejercer la docencia y unos años más se recibía el título de profesor normal. Bien. Si comparamos el normalismo con la escuela normal con el Colegio Nacional, van a haber dos orientaciones pedagógicas diferentes. El Colegio Nacional tiene una orientación enciclopédica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir enciclopédica? Muy amplia, muy general, cultura clásica, libresca, porque prepara a estos jóvenes para ingresar a la universidad, no para salir a trabajar. El Colegio Nacional no prepara para que los chicos que egresen de ahí puedan tener un trabajo, sino que los prepara para que puedan ingresar a la universidad. Por eso tienen esa formación muy amplia, necesaria, ¿no? Con latín, griego, toda cultura clásica, para que vayan a esa universidad. Mientras que el normalismo no tiene esta finalidad. En las escuelas normales, ¿cuál era la finalidad de la escuela normal? Bueno, la compañera dijo formar maestras, después formar maestras, por otro lado profesores, profesoras, sobre todo profesores, primero.
no estoy diciendo que sea bien, sino que así fue, directivos y supervisores, ¿sí? Sí tiene una finalidad laboral, una salida laboral inmediata el egresado de la escuela normal. Por eso la orientación pedagógica se conoció como normalismo y era diferente al enciclopedismo. Era una formación mucho más moderna, porque tenía influencia del positivismo, del desarrollo, del último desarrollo de la ciencia de la época, ¿no? Se estudiaba la física newtoniana, se estudiaban a Comte, a Spencer, a Darwin, ¿no? Entonces había una modernización en los estudios. Bueno, hay una pregunta que dice ahí, bueno, explica, no es una pregunta, es una consigna, dice, explicar la denominación normalismo e identificar cuáles fueron las influencias teóricas a partir de la cual se construyó el normalismo argentino. ¿Por qué se habla de normalismo? ¿Por qué se hablará de normalismo, de escuela normal, según lo que ustedes han leído? Disculpe, se me cayó algo así. Acá en Arata Mariño, del capítulo 6, dice que los normalistas coincidieron en que la educación era la herramienta de transformación social, ¿sí? Y que la escuela era la institución central para llevar a cabo ese objetivo. Lo que buscaban era la transformación social, pero también hace referencia al orden social, a formar al nuevo hombre, ¿puede ser? Para ese Perfecto, orden social. perfecto. Entonces ahí usted está tomando también esta idea de en qué consistía ese proyecto normalista impulsado por el Estado argentino, ¿no? Que es la tarea que tiene esta institución formadora de maestros, es que estos maestros, a su vez, contribuyan a formar ese nuevo hombre, que es el ciudadano, ¿no? De un Estado moderno. Un hombre nuevo, digamos, a generar este progreso, esta modernización de la sociedad. ¿Que viene de dónde? ¿El normalismo es de la Argentina o de dónde viene? Ese puede ser que está asociado con el positivismo de la idea de orden y progreso. Sí, tiene influencia de esa corriente, tiene influencia del liberalismo, tiene influencia del positivismo, y por ahí les dice también tiene influencia de otras filosofías, el krausismo le menciona, y otras filosofías, pero sobre todo tiene influencia del positivismo y del liberalismo, ¿no? Por eso hay una preocupación por el progreso, por la modernización, por los estudios desde una ciencia moderna. Cuando yo le decía de dónde viene, me refería al nombre de estas instituciones y al modelo de estas instituciones. Porque estas instituciones, las escuelas normales, no fueron inventadas en Argentina. Ya existían Yo estaba escuelas leyendo de... que habían surgido en el seno de Europa. Principalmente creo que era en Alemania, que venía de un sacerdote que había nombrado como la primera escuela normal y después ya pasa a los Países Bajos, como es España, Francia y otros países, y después pasa a Estados Unidos. Y de Estados Unidos se adopta, va como que se toma el modelo. Algo así leí. Perfecto. Estados Unidos copia el modelo prusiano, dice ahí, ¿no? O sea, el modelo europeo, pero específicamente de Prusia, de escuela normal en Prusia, y Sarmiento entra en tratativas con Horace Mann, que es ese pedagogo norteamericano, y copia el modelo del normalismo y además con ellos hace tratativas para traer a las maestras normales. O sea que el modelo viene de Europa, pero vía Estados Unidos, ¿no? Le copiamos a ellos, digamos, esa adopción del método. Yo les leo algo que encontré acá en una historiadora que se llama Lucía Leonetti. No lo incorporé porque de verdad lo estoy recién ahora leyendo este libro, que lo compré hace poquito. Capaz que el año que viene incluya a esta autora y no a Arati Mariño. Dice, en relación a por qué el nombre de escuela normal. Dice, la Canal propuso un cuarto siglo, a ver, espera. En Inglaterra, bueno, va haciendo todo el raconto, dice, el normalismo fue introducido tempranamente en las provincias del Río de la Plata. Estas instituciones recibieron varias denominaciones. En Alemania se llamó comúnmente seminarios y en algunos parajes establecimientos para la formación de maestros. En Inglaterra, colegios de preparación de maestros primarios, de maestros. Y en Estados Unidos, escuelas de preparación. Parece que el primer establecimiento de esta clase fue fundado en Austria.
se le dio el nombre de escuela normal. Lacanau propuso un cuarto siglo más tarde a la Convención Francesa que decretara el establecimiento de una escuela normal y procuró justificar este calificativo diciendo normal del latín norma, regla. Estas escuelas deben ser, en efecto, el tipo y la regla de todas las demás. Bueno, y sí, o sea, normal, vuelvo a leer para que se acuerden de dónde viene el término, ¿no? El nombre. Normal del latín, norma, regla. Estas escuelas deben ser, en efecto, el tipo y las reglas de todas las demás. O sea, una especie de escuelas modelos, ¿no? Bueno, de ahí viene el término. Bueno, ¿qué principios? Bueno, yo ahí tenía varias cosas, pero avanzo. Sabemos que tiene influencia de la corriente positivista y del liberalismo. Ustedes ahí tienen en la Latimariña explicadas estas influencias. Cómo influyó el positivismo y el liberalismo en el normalismo. También les dice, perdón, que el normalismo no fue una corriente homogénea, ¿no? Sino que hubo como variantes, pero el normalismo más oficial, el más duro, el que predominó al principio, era de signo positivista y signo liberal. ¿Sí? ¿Cómo se expresaron estas influencias? Yo les miro las caras, parece que lo estoy torturando. No, yo sinceramente pensé que no entraba a la lectura del capítulo 6, ¿es lo que estamos hablando? Así es, sí. Ah, no, yo sinceramente, en serio, profe, no sabía que entraba ese capítulo. Ustedes saben que todo lo que subo a la plataforma es para Yo leer. creí que era mucho. No, la profe no les tiene piedad, ya saben, digamos, ¿no? Sí, profe, En serio, mucho lo que yo mandó. yo pensé que no entraba eso. Pero Pensé esto que lo era subí hace un como no montón. había- Lo subí hace un No, yo montón. recién lo vi la clase la vez pasada, recién vi que Hace un había uno de... montón se lo subí, les cuento, ¿no? No, yo solamente vi el capítulo 7 y la ley 1420 y recién anteayer me di cuenta que estaban 2 textos más agregados de Iana y Basata, creo, Ah, y el de este Yanni capítulo Basanta 6. era para complementar lo que habíamos visto, y bueno, tiene algo de la ley Lainez que nos amplía un poquito. Pero es muy Pero en poquito. el capítulo 6, como no vi que no había preguntas referidas al capítulo 6, entonces por eso tampoco la leí. No, siempre tienen que leer todo ustedes, todo. Y eso que no, el año pasado eran más cosas. A ver, ustedes se forman como maestros, ya no es normal, pero se están formando como maestros, se tienen que formar como maestros de excelencia. Ustedes se quejan. Antes era muchísimo más exigente, les cuento, ¿no? Bueno, Ustedes, perdón, no sabía, profe, no que... estoy retándolo, yo me río, no. O sea, pero sí había que leer, había que realizar lecturas. No le subí la guía de lectura, porque ya creía que era Ahora mucho. Sí, ahora se la subo. Que estas son las preguntas que Profe, vienen. disculpe, Sí, salió el cartel ya que queda poco tiempo. sí. ¿Qué hacemos Cerramos después? normalismo. Yo quiero que cerremos normalismo. Que ya son 4 Zoom, profesora. No, Mi bueno, ya hijo con tiene eso. hambre. Por eso, ya está, no, sí, ya estoy viendo la hora. Cerramos ahora, pero yo es que, ¿saben por qué tardo? Porque estamos dando así como remando en dulce leche, digamos, ¿no? Cuando no sale. Bueno, normalismo, yo les pido que lean la influencia del positivismo en el normalismo, porque eso nos va a servir para la clase que viene, que vamos a trabajar las funciones políticas. Yo he empezado a trabajar eso más radicalismo, pero ya va a ser imposible, ya estoy viendo, ¿sí? Así que normalismo. La clase que viene ya les voy a subir las consignas, van a leer 2 textos, los textos que se los lea, ahora doy por hecho el normalismo, ¿no? A leer Profe, porque, pero ahora estas preguntas de normalismo la va a subir ahora, ¿no? sí, Bueno, sí. Bueno, ahí era para mostrarle nada más. Esa es la Escuela Normal de Salta. Bueno, ahí funcionaba, en la primera imagen ahí funcionaba al principio. En realidad en la calle España, y después se traslada ahí a la calle Mitre, frente a la Plaza 9 de Julio. No tuve tiempo porque tengo las memorias de la maestra normal. Si hay tiempo, la clase que viene leo algo de una maestra de nuestra escuela en el siglo XIX. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos alguna foto que la robé del tribuno. No era para hacerle publicidad, pero para respetar las fuentes. ¿Sí? Miren, esa es nuestra escuela. Miren la vestimenta de la gente, todo, ¿no? En esa época.
Y bueno, ya les debo porque tenía fotos de maestras de la escuela Urquiza, todo, y perdí ese Power, no sé dónde fue a parar. Bueno, ya está. Queda pendiente, pero pendiente, lo del normalismo, ¿no? La influencia del positivismo en el normalismo, que es central. Entonces, Bueno, bueno, profe. terminamos acá, yo les subo las consignas, relean normalismo, y les aviso que le voy a subir 2 textos más, con lo que cerramos la unidad 2, las funciones políticas del sistema educativo. El parcial es... Profe, una pregunta, Sí. yo me confundí. ¿La ley Lines crea escuelas nacionales o provinciales? La ley Lainez funda, o Sí. sea, establece los fondos para fundar y sostener escuelas nacionales que funcionan, escuelas primarias nacionales que funcionan en territorios provinciales. ¿Sí? Son nacionales, Profe, pertenecen a la nación y están reguladas, sí. usted estaba diciendo algo del parcial, no sé qué era. Obviamente, ¿cómo no vamos a tener otro parcial y nos vemos en el final? Si nos falta un montón todavía. El parcial en realidad ya sabían que estaba después del receso, ¿se acuerdan? No. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ya saben que la Sí. profe es así de mala, digamos, así que ya, total, me ponen en alfiler y todo, le digo que no me hace nada, ¿no? Entonces, estoy riéndome. Ya, aunque se enojen, les voy a tomar, sí, vamos a tener un parcial. Yo apunto a que ustedes se autoexijan lo más que puedan, ¿sí? Así tienen que salir. Así que hay que estudiar, no queda otra, somos hijos del Bueno, rigor. El parcial Bueno, es el 23, para la comisión tercero primera, el 24 para la comisión tercero segunda. Que no están hoy los chicos de tercero segunda, mañana tenemos con ellos. Y el para los recupera tercero, ¿cuándo era? ¿Los tercero? el jueves 23. Ah, bien. El Bien. jueves 23. Y para el tercero primera también. ¿Sí? Ese es el parcial. O sea que la clase que viene es la última clase de la unidad 2, por eso tienen que leer todo, así ya cerramos. ¿Sí? Perdón, profe, tercero, primero el 23, ¿no era el 24? Ya me perdí. Tercero primera, el 23. Tercero tercera, el 23. ¿Qué día tenemos clase? Los jueves. El jueves. Jueves 23. bueno, profe, Los que entonces tienen clase los jueves, más fácil. Jueves 23. Profe, ahí están preguntando en el chat hasta qué tema entra. Hay un chico que pregunta, no sé. Y porque entre a la clase y pregunte. Ah, en el chat, perdón, la profe, qué mala onda, digamos, ¿no? Ah, está en el chat de acá, está en la clase, ahora qué mala onda, la profesora dice, ¿hasta qué tema? Perdón, Brian, perdón. Bien, entra hasta todo el eje 2 entero. Sería los 10 trabajos prácticos, las 10 guías. Claro, porque le subí 9, ¿no? Y con el normalismo, no, van a ser 11 guías. Ah, 11, cierto. Sí, porque esta era, normalismo era 10 y la que va a subir 11. Bueno, como ya me dijeron, por las dudas, le voy a subir la guía de normalismo y hoy para que respiren un poco y mañana le subo la de la otra, para la clase que viene. Bueno, profe. Yo igual ya estaba leyendo de normalismo, por eso me acordaba del capítulo 6. Es que sí, Ya antes venía del leyendo por la duda. receso, sí, antes del receso de invierno le dije que iba a ser, después del receso íbamos a tener una clase o dos, iba a ser el